Hola, muy buenas tardes. Ya estamos tanto en redes y grabando. Les damos la bienvenida al segundo capítulo de JICA México, coordinado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, la Coordinación de Humanidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente vamos a discutir el capítulo 2, el auge y la caída de la política partidaria en Japón. Voy a presentar a nuestros dos ponentes y luego les iré dando la palabra a cada uno para que nos den una introducción. Tsuyoshi Yasuhara Sí, hizo un doctorado en Economía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001. Actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en la Universidad Nanzan en Japón. Yasuhara ha publicado trabajos sobre la economía mexicana y japonesa desde el punto de vista de la economía post-keynesiana y kalekiana. Una de sus publicaciones más recientes se titula Reinterpretación de teoría monetaria moderna, generación de liquidez y la emisión de la moneda fiat. También está con nosotros el doctor Adolfo Laborde, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de doctorado en Cooperación Internacional por la Universidad de Kobe, Japón. Tiene una estancia postdoctoral de investigación en el Departamento de Estudios México, Estados Unidos, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Sus líneas de investigación son Asia-Pacífico, negocios y relaciones internacionales, y ha publicado 18 libros sobre temas internacionales, así como numerosos artículos en revistas especializadas y periódicos de circulación nacional e internacional sobre su especialidad. Trabajó en la Embajada de Japón en México como director de información de 1996 al año 2000. Asimismo, se desempeñó como ejecutivo de la multinacional japonesa Soich Corporation, donde desarrolló negocios internacionales y numerosos proyectos de infraestructura de 2006 a 2010. Fue profesor investigador en el TEC de Monterrey del 2010 al 2017, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, del 2017 al 2021 y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 2006 al 2021. Desde el mes de febrero del 2021 se desempeña como ministro en Japón por parte de la Secretaría de Economía de México. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Tsuyoshi Yasuhara, no sin antes recordarles que este evento cuenta con una traducción simultánea. En el botón inferior derecho de su pantalla van a poder elegir escuchar al doctor ya sea en español o en japonés. Sin más preámbulos, doctor, tiene el uso de la palabra. sí, muchas gracias. Bueno, entonces me pasas el hosto para que puedo eh, cambiar las páginas. ¿Eh? Bueno, ¿me escucha? Sí, Sí, doctor, sí puede compartir pantalla, sí. tiene los permisos. Ah, bueno. Entonces, así está bien. Así se ve PowerPoint. No, doctor. No. Oh. Ah, bueno. Entonces. Ya. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes o buenos días a todos ustedes. Sí, agradezco mucho a todos los compañeros, compañeras, sobre todo al doctor Alicia Gion. Y sí, agradezco mucho a PUEA y JICA por su invitación a esta cátedra JICA México. A mí me toca el tema del capítulo 2, el auge y la caída de la política partidaria en Japón. Y estudiamos principalmente la caída de los partidos políticos en los dos asuntos. Dos asuntos son, el primero es el equilibrismo fiscal, es que la ideología política de la austeridad para mantener equilibrio fiscal. Hoy día todos los partidos políticos
comparten esta idea y ellos planean las políticas semejantes sujeto a esta idea. Entonces, no hay debate, aunque hay muchos partidos. El segundo es que el segundo gobierno de Shinzo Abe estableció el nuevo secretario, se llama secretario de gabinete, Cabinet Secretary List, o algo así. Es la nueva y única institución que se dedica a la administración personal de los ministerios. Entonces, todos los burócratas quieren llevar bien con el primer ministro y entonces nada más siguen a la opinión del primer ministro sin oposición. Así se elaboró el sistema dirigido por la relación personal entre el primer ministro y los burócratas de los ministerios. Así, Partido Liberal Democrático ni otros partidos no funcionan como vigilante del político del gobierno. Voy a mencionar a estos dos asuntos. Y sí, como introducción, ya aquí presento la lista de los partidos actuales. Por supuesto que ya ustedes saben, el Partido Liberal Democrático es el partido más grande y estuvo o todavía está en el poder durante muchos años, o casi todos los años. El Partido Constitucional Democrático es el nuevo nombre del Partido Democrático, en que se reúnen muchos políticos de conservadores a izquierdas, o varios. Y otros partido Komei, o a veces se traduce como partido de budistas. Ahora este PRD y partido de Komei tienen asociación y tienen poder. Y otros partidos socialdemocrático o partido comunista de Japón tienen muy larga historia también. Y sí, el gobierno de PRD y a veces o ahora también tiene asociación con otros, está en poder durante muchos años. Pero a veces se cambió el gobierno de asociación de los varios partidos y hubo gobierno de Partido Democrático también. Bueno. Bueno, primer asunto, todos los partidos comparten el equilibrismo. Es que en la época de alto crecimiento de Japón, de la década de los años 50 y 60, el gobierno de PRD funcionó basándose en el triángulo de los burócratas de ministerios y los congresistas de ex burócratas y la asociación empresarial del sector privado. Los congresistas de ex burócratas son los que trabajaron en un ministerio muchos años y luego se renunciaron y salieron a la elección y se hicieron los políticos, trabajan en el Congreso. En la Cámara de Diputados, ellos forman grupo de construcciones o grupo de servicios postales o grupo de defensa nacional, así se llama. Y ellos diseñan las leyes en la línea de trabajo de su ministerio.
Entonces, son los políticos de ex burócratas. En japonés se llama zokugin. Y la asociación empresarial del sector privado requieren a ellos unos apoyos o inversiones públicas y los ex burócratas consultan a su ministerio y autorizan las nuevas leyes en el Congreso. Así, los tres ministerios y congresistas de ex burócratas y el sector privado siempre tenían relación como triángulo. Tal sistema se acompaña por el expansionismo fiscal, cada vez más aumentando la inversión pública. Durante el alto crecimiento de expansionismo, no causó muchos problemas porque había expectación de que en el futuro el ingreso tributario aumentaría, porque la economía siempre, casi eternamente, crecería. Pero el momento de cambio fue en el año 80, entre 1988 y 93 casi, muchos escándalos y el inicio de la recesión económica desde la década de 90. Por muchas noticias de escándalos salieron o corrieron mucha gente de importantes del Partido Liberal Democrático y se renunciaron ellos. La opinión pública consideró que quitar dinero del gobierno es bueno. Entonces, todos está de acuerdo del neoliberalismo. Y luego a veces ha cambiado el partido en el poder. Bueno. Por la recesión económica desde el 1990, se acabó la expectación de que el ingreso tributario se va a aumentar en el futuro. Y la ideología de equilibrismo fiscal por austeridad ha sido dominante. Por austeridad, ellos siempre piensan que el ingreso y gasto del fiscal gubernamental debe estar equilibrado, en equilibrio. Y hoy día todos los partidos comparten esta idea. Entonces, aunque hay muchos partidos, no hay debate. Si el primer ministro Junichiro Koizumi adoptó la reforma neoliberal bajando el gasto fiscal en el año 2006. 2001. Pero en realidad, porque esto es gasto e ingreso, entonces la distancia corresponde al déficit fiscal. A pesar del neoliberalismo de Koizumi, casi siempre, el déficit fiscal ocupó más de 6% del PIB. Y observamos así un movimiento cíclico del gasto fiscal desde los fines de la década 90. El movimiento cíclico de este gasto fiscal refleja que
por algún accidente se expande el gasto fiscal y luego continúa la austeridad. Cada vez más se fortaleció así el equilibrismo en todos los partidos, y ya que ahora todos los partidos comparten esta idea, ellos consideran o planean las políticas económicas siempre sujeto al equilibrismo, nada más. No hay otra idea. Entonces, el debate no existe o es imposible discutir sobre las políticas económicas. Es, creo yo, una parte muy importante de la calidad del partido, de los políticos partidarios. Bueno, el segundo asunto es que ustedes ya conocen, esto es Abe y luego ex primer ministro Suga y otras. Después de la década de 90, siempre hay críticas de que los burócratas dirigen el político japonés y los congresistas nada más leen los documentos en la Cámara. Las administraciones después de los años 2000 intentaron quitar el poder de los burócratas y quisieron establecer la política dirigida por los políticos, pero siempre en vano. El segundo gobierno de Abe elaboró este secretario de gabinete, Cabinet Secretarist, que se dedica a la administración personal de los ministerios. Sí, antes en cada ministerio, en el Ministerio de Finanzas o Ministerio de Economía, Ministerio de Diplomas, hubo sección de administración personal y estas secciones escogieron y pusieron las personas en cada sección de ministerio. Pero Abe concentró este derecho todo, no todo o casi todo, a este secretario, cuya cabeza es el primer ministro, Abe. Sí, así es. Por una parte, así es bueno. Por supuesto que el primer ministro tiene liderazgo a todos los ministerios. O así es normal, tal vez. Pero la consecuencia es que si los burócratas critican un poquito a Abe, el gobierno o primer ministro los corren o los mandan a las provincias. Los burócratas solamente siguen la opinión del primer ministro diciendo sí, 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 señor, sin oposiciones. De tal forma, la relación personal entre el secretario de gabinete o primer ministro y los burócratas de ministerios ha sido el motor de las políticas de cualquier área. Pues, por una parte, los ex burócratas han bajado su poder político. Entonces, la influencia del triángulo que mencioné ahora ha bajado. Pero por otra parte, el PRD, o ni siquiera el PRD, el partido del primer ministro, no puede vigilar el trabajo del primer ministro. Porque toda esta relación entre el primer ministro y los ministerios deciden todo. Ni siquiera su propio partido no funciona como vigilante. En realidad, unos ancianos de PRD ahora
controlan el partido y ellos tienen poder de escoger candidatos de siguiente elección o siguiente primer ministros y otros también. Así es la segunda razón de que por qué los partidos no funcionan bien, a pesar de la democracia. Doctor, le pido ir concluyendo, por favor. Estas dos razones son las razones de que por qué los partidos no funcionan como vigilante del político, vigilante del gobierno, a pesar de la democracia. Porque si ahora a veces cambia los partidos los de gobierno, ¿no? Entonces así es más democracia. Por una parte, se avanza exactamente la democracia, pero al mismo tiempo no funcionan los partidos, incluyendo PRD también. Es una contradicción. Bueno, está bien. Todavía hay mucho tiempo, pero ya pasó a la conclusión. La conclusión de esta presentación son los tres asuntos. La caída de los políticos de la política partidaria se atribuye a estos tres. En la recesión económica, todos los partidos comparten la ideología de equilibrismo fiscal y planean las políticas sujeto a esta idea. El segundo es que, porque el secretario de gabinete monopoliza el poder de administración personal de los ministerios, todos los burócratas solamente siguen lo que dice el primer ministro sin oposición. En tal circunstancia, PRD ni otros partidos no pueden vigilar el trabajo del gobierno. Entonces, los ancianos en PRD han sido más poderosos y controlan todo del partido y todo del gobierno. Y por otra parte, si el Partido Constitucional Democrático es mucho más chiquito que PLD, pero propone el pensamiento de conservador liberal, así se llama. No entiendo qué quiere decir conservador liberal, pero por la opinión de equilibrista fiscal. Y ellos proponen la aceptación, o quiere aceptar la diversidad social, étnica, género en otros. Este partido constitucional democrática y otros partidos más chiquitos de conservador liberal comparten la ideología de equilibrismo fiscal con el PLD, ya que diseñan las reformas económicas casi semejantes y no hay discusión. La consecuencia es que ninguno de los partidos políticos presentan el plan alternativo para superar la recesión económica o para superar la pandemia. Así es la situación actual de la democracia japonesa. Aunque hay muchos partidos y a veces cambia el gobierno, no funciona los partidos. Es que buena contradicción. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya sin más preámbulos, voy a darle la palabra al doctor Adolfo Laborde. Adelante, doctor. Su micrófono, doctor.
Perdón, muchas gracias. Voy a poner la presentación. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero agradecer a la Coordinación de Humanidades, al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, por supuesto, a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, a las oficinas de México. Agradecimiento especial a la doctora Girón, a Vania, maestra Vania, muchas gracias por la gentil invitación. Voy a empezar sin mayor preámbulo, 15 minutos en los cuales trataré de abordar un tanto el tema de cómo llegamos a lo que el profesor Toyoshi nos comentó hace un momento. Yo me voy a enfocar en la configuración de los partidos políticos en Japón a finales del siglo XIX y cómo estos se fueron perfilando como lo que sería el carácter nacional de Japón en los años subsiguientes. Hablaré también de cómo la coyuntura internacional, las crisis económicas, la transición de un sistema feudal a un sistema precapitalista, capitalista, me refiero al proceso de Edo Jidai a Meiji, dieron la pauta a la creación de lo que sería la configuración de la nueva realidad de partidos políticos en Japón. Entonces, me voy a ir un poco rápido, no voy a explicar, me parece que todos tendrán la oportunidad de tener la presentación. Y bueno, me concentraré un tanto en la parte medular de qué es lo que ocasionó esta configuración. Para ello, pues lógicamente, pues no hay que olvidar qué representó la Revolución Meiji. La sesión pasada, mis compañeros hablaron de manera muy puntual sobre lo que representó esta transición de un periodo de aislamiento de Japón a un periodo de renovación, a un periodo donde la transición social, económica y política pues impactó también la organización política del pueblo japonés. Me gustaría apuntalar varios elementos que me parece a veces se dejan a un lado. Lo primero es el cambio de organización social, un sistema pensado en la tierra, a un sistema semi-industrial, crisis económicas, ¿no? El tema de las crisis de oro de Japón, el precio, la elevación del precio del arroz, fueron también elementos que me parece ocasionaron la organización del pueblo japonés en diferentes movimientos sociales, ¿no? Eso me parece contribuyó de manera definitiva a que la transformación de la base del Estado se fuera adaptando a los nuevos tiempos que, repito, respondieron a la transición de la lógica de la dominación política. Recordemos un poco que el sistema del campesinado, los tributos que se daban hacia los daimyo, y por supuesto cómo la inserción de Japón a la modernidad global, pues cambiaron definitivamente pues la evolución de los procesos productivos. Se comentó también que la revolución Meiji fue una revolución desde arriba y ya se dijo que la transformación del Estado fue paulatino. Hay, por supuesto, mecanismos de crecimiento. Esos mecanismos de crecimiento fue pues una economía moderna. Ya se habló también de la creación de estos grandes conglomerados que el día de hoy siguen existiendo con otro nombre, las famosas Ogososha, los famosos Aibatsu, que generaron nuevos actores económicos que posteriormente tendrían un reflejo en la política nacional. El gasto social, la distribución del dinero, los cambios en la Constitución y la abolición de una gran cantidad de leyes en la época Edo ayudaron, repito, a esta nueva configuración. Hay un crecimiento del capitalismo japonés. No hay que olvidar esto que es muy importante, esta transición en la economía de Japón, de una economía rural a una economía
en proceso de industrialización y que, repito, el tema de cómo se dio este proceso se explicó la semana pasada a través de la internacionalización, de la adaptación y de este concepto que a mí me gusta mucho retomar cuando hablamos de un sistema híbrido, un sistema tradicional, pero también con una serie de adaptaciones del contexto o de los países que en su momento fueron los modelos o marcos de referencia para el modelo de desarrollo económico japonés. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque parecería que en la época Edo no, Japón realmente estaba cerrado. Bueno, hay los estudiosos, los que se han metido más a este tema, podrán compartirnos también que en estos más de 200 años de aislamiento, sí había una serie de influencias extranjeras, la influencia de los holandeses, los portugueses, en menor medida los chinos y los coreanos, que a través de los puertos que se abrieron paulatinamente generaron esta conexión con Japón y la influencia y la traducción de mucha información, de mucha ciencia, que hoy en día pues sigue siendo importantísimo para entender pues esta apertura que se da en 1868, a partir de 1868, con el antecedente de los años 50. Por supuesto que hay una serie de prohibiciones. Estas leyes de prohibición rompen con pues la armonía de la cual se sustentaba en el siglo XIX. Hay, pues repito, la aparición de estos nuevos jugadores, las crisis económicas generan nuevos ricos y estos ricos atienden la necesidad de la organización política. Hay, por supuesto, otros elementos en los cuales no me voy a concentrar en este momento, sobre cómo se transforman estas ideas democráticas a un régimen pues militar, dictatorial, que pues de alguna manera pues da como resultado pues la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ya sabemos. Entonces, yo me voy a concentrar en este momento en cómo se da el auge y la caída de los partidos políticos. El sistema político japonés, así como muchas otras cosas que hay en Japón, pues es un sistema político híbrido. Lo podemos entender a través de la influencia de las leyes germánicas o de los modelos políticos germánicos, el británico y después de la Segunda Guerra Mundial el estadounidense. Es un sistema partidista, ¿no? Aquí están los principales actores del siglo XIX, Itagi, que fue sumamente importante, que fue el precursor del Partido Liberal, y tenemos también la idea del Partido Progresista liderado por el señor Okuma. ¿Qué elementos existieron dentro de los cambios constitucionales que hoy en día, y citando a mi colega que acaba de hablar, pues hay continuidad, discontinuidad y un elemento de permanencia simultánea? Es un fenómeno muy interesante en los cambios constitucionales de Japón, de antes de la guerra y después de la guerra, y al final en las conclusiones pues hablaré de ello. Elementos que tienen que ver con este cambio político. Se habló también la semana pasada de la guerra del Boshin, 1868-1869, que habla de esta resistencia al cambio social y al modelo político y organización política de Japón, y por supuesto la rebelión de Satsuma, que de alguna manera también ocasionaron la fragmentación y la aparición de nuevos liderazgos. Estas experiencias generaron una serie de prohibiciones, por supuesto, de medidas por parte de la nueva élite Meiji, que pues establecieron una nueva forma de organización política. La guerra, la confrontación política, pues se tenía que dar en otros territorios. Y así surge la asociación voluntarista. Esta asociación de voluntarista podríamos considerarla como uno de los primeros elementos de organización social y política del voluntarismo japonés. Esto podría ser la base, repito, o la antropología de los partidos políticos, y surge pues un nuevo constitucionalismo que trataba de limitar el poder de los shogunatos. Recordemos que en este periodo hay una fuerte resistencia de algunos señores feudales que no querían perder poder y que pues se manifiestan en la lucha entre los diferentes clanes. Shoshu, Heisen, Tosa y Satmatsu, que son los que de alguna manera se disputaban
el rol del control político en Japón. Se da, por supuesto, una serie de liderazgos, pues hay que recordar pues el protagonismo de Clan Tosa, encabezado por el señor Itagaki, que proponía la creación de la dieta, mientras el Clan Satsuma pues tenía pues una orientación mucho más expansionista. Se pensaba que mediante las guerras con otros países vecinos se podría generar un nuevo sistema nacionalista de integración que concluyera con la unificación y el tema pues, del país como se proponía. La eliminación de la propuesta militar da paso, por supuesto, a la política como la única opción o una de las únicas manifestaciones que se da como preámbulo de la participación de los actores políticos en partidos políticos, y así tenemos pues, los diferentes movimientos que se dan a raíz de ello. Bueno, un poquito más rápido para ir cerrando. El establecimiento de la dieta japonesa, ya hablamos quiénes fueron los que encabezaron estos movimientos: el Partido Liberal, el Partido Progresista, comandados por el señor Riken, ¿no? Por el señor Okuma, y por supuesto no hay que olvidar pues, la participación de estos tres grandes grupos, Chosu, Satsuma y la Camarilla Han. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque hoy en día sabemos que en el sistema político japonés existen los famosos grupos, los nakamas, los clanes, y esto viene desde el siglo XIX, la participación de estos grupos políticos orientados en diferentes pues, preferencias y diferentes proyecciones políticas, tiene que ver con la conjunción y el agrupamiento de un sistema grupal que en Japón es muy característico y que me parece que su presidente fue el Nakama Wakai. También existía, por supuesto, algunos elementos que nos permiten pensar que la influencia del extranjero, como ya lo comenté, fue fundamental en pues, la promoción de estas ideas. No me voy a poner minucioso en decir que gran parte de estos actores políticos o parte de los miembros pertenecientes a estas organizaciones políticas tuvieron una gran experiencia en el exterior, influencias, vivieron en Europa, muchos otros estudiaron el sistema político norteamericano, otros sabían lo que estaba sucediendo perfectamente en las Américas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el 89 se da la Constitución Meiji, sin gabinete, porque había pues una gran disputa por el control de los presupuestos, y por supuesto también regresamos al tema de hacia dónde se tendrían que dirigir cuando se adoptaría un modelo constitucional o un modelo político. Ya hablé del sistema híbrido y de la influencia de los estados germánicos, porque pues hay que recordar lo que sucedió también en Alemania con la unificación de ese país, y no solamente de Alemania, sino de Italia en el siglo XIX, como países que llegaron tardíamente al capitalismo y que de alguna manera inspiraron el modelo japonés que en algún momento de la historia se podría comparar en términos de la unificación y de la modernización política y económico. Cambios en las alianzas de los partidos políticos, falta de consenso, el tema de los impuestos a la tierra fueron constantes en todo este proceso. Otros factores externos que coadyuvaron a lo que sería posteriormente el militarismo, la guerra sino-japonesa, en torno a la península de Corea, la intervención de Francia y Alemania, que demuestra ese nacionalismo hacia los políticos que optaban por él, y por supuesto la imagen del emperador, que de alguna manera se convirtió en una figura central y de organización política desde la perspectiva de identidad nacional. Se crea el primer gabinete de partidos en 1898, la relación de los partidos políticos se deteriora, por supuesto, y vemos nuevamente pues, la disputa entre las diferentes facciones. La Camarilla Han, que tenía participación en la burocracia, el señor Hito Horibumi establece su primer partido político y se crea lo que para algunos especialistas es el surgimiento del Partido Liberal Democrático. La Asociación Constitucional de Amigos Políticos, Riken Suyai, pues este es lo que podríamos definir de acuerdo a la óptica de algunos investigadores como el surgimiento del Partido Liberal Democrático, que dicho sea de paso ha tenido una permanencia en el poder. La guerra ruso
hispano-japonesa, muy importante, reanima los ánimos de este nacionalismo y posteriormente nos vamos hacia el sistema pues de descomposición del sistema político, actos de corrupción, asesinatos, clientelismo político, crisis política, la creación de nuevos actores políticos, la asociación de creyentes de gobierno constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Crisis económicas, se atraviesa la Primera Guerra Mundial, el aumento nuevamente de los precios del arroz, que genera pues una serie de fenómenos coyunturales que de alguna manera marcan pues el perfil del sistema político del siglo XX de este país. En 1925 se promulga el sufragio universal masculino, en 1928 se lleva la primera elección con este sistema, en el 31 se da el incidente de Manchuria, muy importante, que da la pauta para la expansión y la invasión de algunos territorios. 1936, asesinato de algunos partidos, de algunos partidarios políticos, lo podríamos comparar con el hecho de que cita Rosa Luxemburgo en Alemania con la noche de los cuchillos largos, la disolución de partidos políticos y por supuesto el mayor control del ejército sobre la Cámara de Representantes, la legislación y sobre todo el presupuesto. Consecuencias, ¿qué consecuencias tenemos de todo esto que hemos revisado en estos 12 minutos, 13 minutos que llevo hablando? Colapso del sistema de partidos, Segunda Guerra Mundial, derrota, ocupación, 47, nueva constitución escrita por las autoridades de ocupación. Algunos dicen que fue una constitución escrita sobre las rodillas, muy apresurada. Se empiezan a generar la integración de nuevos actores políticos, el Partido Comunista, uno de ellos, el socialista, y por supuesto, nuevamente tenemos el debate de cuál sistema político, qué sistema político debería de adoptarse. En este caso, un sistema político híbrido, un sistema británico-estadounidense, pero donde el emperador sería la figura central, ¿no? Y es una característica de este país. Otras consecuencias, pues constitución, el artículo 9, muy importante, que hoy en día sigue siendo debate, está dentro de los siguientes años, será parte fundamental de la relación de Japón con sus vecinos, creación del Partido Liberal Democrático en 55, una nueva estructura burocrática, se crea la planificación de la dieta empresarial, donde posteriormente se podrá hablar de este famoso triángulo, creo que hay una pregunta y contestaremos puntualmente, y por supuesto, pues una serie de alianzas y una serie de conjugación y gravitación de los tres elementos que han estado presentes en el sistema político japonés, que es el sector burocrático, los partidos políticos y por supuesto el sector empresarial. Reforma de los años 90, se da la introducción de un sistema electoral único, combinado con un sistema de representación proporcional y que el objetivo pues es que el poder cambie de manos. Tuvimos el cambio de poder, hubo un pequeño espacio en los 90, en los 2000, donde el Partido Liberal, que ya no se llama así, se llama el Partido Constitucionalista, asumió el poder y bueno, pues de esto hablamos y a esto nos referimos cuando hablamos de este nuevo constitucionalismo japonés híbrido, que tiene patrones repetitivos y que de alguna manera ponen en antesala pues lo que nuestro compañero hace un momento habló de algunas crisis, de alguna concentración del poder. Ya para concluir, así estaba Japón en el 1942, con el expansionismo y con todo este fenómeno que derivó en la ocupación de Japón de algunos países. Así quedó Japón después del 45, ¿no? Con la pérdida de algunos territorios y bueno, y el sistema político se tuvo que ajustar a estas condiciones internacionales que para mi gusto son fundamentales para entender el futuro, el presente y el pasado de este país. Y finalmente, le comentaba a Ania, me permití presentar estos dos trabajos que escribí hace ya algún tiempo, que voy a mandar los materiales para que se los compartan a los estudiantes. Dos artículos. El primero se llama Japón, una revisión histórica desde su origen para comprender los retos actuales en el contexto internacional, que aborda un poco los 6, 7 capítulos de JICA dentro de una perspectiva de la ayuda oficial para el desarrollo,
y otro que tiene que ver con México, que es la política migratoria japonesa y su impacto en América Latina, específicamente con México, donde pues se da precisamente en el siglo XIX con la formación de una política interna fuerte, pero también la expresión hacia una política exterior que tenía tintes muy interesantes hacia el futuro. Entonces, aquí termino. Muchas gracias por su tiempo y estaré deseoso de escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes. Vamos a pasar a la sección del panel de discusión entre los dos, no sin antes recordarles que contamos con traducción simultánea, entonces, para considerar a la señora Saki. La primera pregunta que les voy a hacer está dirigida al doctor Tsuyoshi y es: ¿cuáles fueron las consecuencias de las influencias que ejercieron los grandes sectores empresariales en la política de Japón después de la Segunda Guerra Mundial? No sé, mire, creo que los grupos empresarios grandes significa los Zaibatsu, que mencionó el doctor Adolfo también. Zaibatsu sí tiene muy larga historia después de la época Meiji, y la verdad sí casi no cambió nada después de la Guerra Mundial. Y Zaibatsu fue un grupo de grupos empresarios encabezados por algún banco y casas de bolsas. Entonces son los grupos financieros también, casi igual de México, ¿no? Y en la crisis del año 89 o 90, muchos bancos se fusionaron para recuperar, o algunos se quebraron. Entonces, la forma de Zaibatsu han cambiado ahora casi totalmente, pero la verdad sí, a mí me parece, todavía tiene influencia de la vinculación entre bancos y algunos empresarios. Pero ahora muchas empresas tienen contacto con los bancos extranjeros también, porque así es más conveniente. Entonces, ha cambiado bastante ahora. Y Zaibatsu sí siempre era cabeza o líder de la economía japonesa, y se trataba de las construcciones de las casas o de las fuerzas armadas antes de la guerra. Y sí, siempre tenía vinculación con los políticos también. Y además, desde la década tal vez 70 u 80, ese sistema de Zaibatsu fortaleció o promovió la financiarización económica en Japón también, porque son encabezados por bancos. Porque muchas empresas no financieras y bancos tienen las acciones de otros en el grupo, ¿no? Tienen acciones de otros, de bancos o empresas. Entonces, si ellos hacen compraventa de acciones, automáticamente sube el precio. Y entonces, el saldo de capital de ellos también aumenta. Así fue muy fácil aumentar el saldo de capital de las empresas y bancos. Así fue el origen de financiarización en Japón. Y luego, sí, después de la crisis, a veces sí, perdieron todos este sistema, pero luego otra vez está surgiendo. Pero ahora sí participan los bancos extranjeros o casas de bolsas de extranjeros también. Bueno, así es todo. Doctor Laborde, no sé si quiere agregar algo más. Muy breve, excelente explicación, doctor Tsuyoshi. Efectivamente, los Zaibatsu han sido una parte fundamental en la proyección geoeconómica, comercial de Japón
desde la segunda mitad del siglo XIX y después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron desarticulados. Para los ojos de las autoridades de ocupación, los Zaibatsu representaban el concepto de los monopolios, de los famosos trusts. Los que estudiaron economía, los que hemos estudiado economía, pues hay tres grupos antagónicos al capitalismo, que son los cárteles, los monopolios y los trusts. Entonces, para las autoridades de ocupación, los Zaibatsu eran eso, eran monopolios, y lo que querían era democratizar el sistema económico japonés. Sin embargo, lo que sucedió fue que pues se dio como el mercurio. Cuando tú tratas de disolver el mercurio automáticamente se integra de nuevo, porque hay una lógica económica atrás de la estructura económica de Japón. Estos grandes Zaibatsu, muchas veces representados a través de estas grandes empresas, las 6 grandes japonesas, no voy a nombrarlas aquí, son pues la columna vertebral, fueron la columna vertebral de las exportaciones, importaciones y de la comercialización por muchos años de Japón. Entonces, después generaron alianzas estratégicas con la banca, y no solamente con la banca, sino también, si nos vamos más allá, establecieron después de la evolución de la política de ayuda una serie de triangulaciones económicas a través de la asistencia oficial para el desarrollo, donde participaron en obra pública, participaron también en el establecimiento de los programas de ayuda, y por supuesto pues les abrían el camino para pues implementar cierto tipo de proyectos de infraestructura y de comercialización con los países en donde estaban los intereses económicos. Entonces han sido muy importantes. Ha habido un cambio, por supuesto, ahora después de las grandes crisis económicas, del precio del dinero y de la necesidad de exportar capitales. Estos Zaibatsu, estas Sogososha, también ya exportan capitales, y esos capitales los hacen a través del financiamiento o cofinanciamiento con los proyectos público-privados en una gran cantidad de sectores en los países en vías de desarrollo, básicamente. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le voy a realizar otra pregunta, doctor Laborde. Aparte del artículo 9 de la Constitución japonesa, ¿ha habido algún otro artículo que se ha discutido en su sociedad? Muchas gracias. Bueno, el artículo 9 me parece que es el punto medular de la discusión de los cambios constitucionales de Japón. Me parece que este es el artículo, por decirlo así. Hay, por supuesto, pues una serie de reinterpretaciones que se dieron con el señor Abe. Sin embargo, pues me parece que este es el más picoso, el que de alguna manera podría generar el debate público y la inestabilidad del gobierno en caso de que se busque el cambio de este artículo o, por supuesto, su reinterpretación. Creo que ese es uno de los artículos más importantes. No veo otro, salvo el derecho a la educación. No veo otro artículo que despierte tanto debate en el contexto de la opinión pública. Muchas gracias. Doctor Tsuyoshi, no sé si le gusta agregar algo. No, sí, estoy de acuerdo de doctor Adolfo. La Constitución 9 es el capítulo más famoso en la Constitución en japonés. Y sí, el artículo dice: Japón abandonará todas las fuerzas armadas para conquistar a otros países. Pero sí, ahora muchos políticos dicen: Japón abandona la fuerza armada para conquista. Entonces, para defensa no hay problema, tenemos fuerza armada. Así lo que dice. Entonces, Japón tiene ejército muy grande. Ahora sí tiene muchos misiles para defensa, ¿no? Contra Corea del Norte o contra China o algo así. Entonces, sí, en Japón cambiar la constitución o unos artículos es muy difícil. Hay que hacer muchos trámites y nadie sabe cómo. Pero se puede cambiar la interpretación de la constitución muy fácilmente, nada más entre los políticos o entre congresistas. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctor Tsuyoshi.
Voy a dirigir también la segunda pregunta al doctor Laborde. A partir de la experiencia de cambios en la situación partidaria y constitucional de Japón, ¿de qué manera se ven reflejados esos acontecimientos en la política económica y tecnológica de los años posguerra, particularmente en qué sectores e industrias? Muchas gracias. Gracias. Es una pregunta muy interesante, importante, de hecho, porque partiendo del capítulo 9, donde Japón renuncia a la guerra y se establece todo un modelo pacifista, se adoptan pues una serie de posicionamientos a nivel global. Uno de ellos es la famosa política Yoshida, que es separar la política de la economía. A través de esta idea de la separación de la política de la economía, Japón genera una política económica externa fundamental para la reactivación económica a través de la investigación, a través nuevamente de la incorporación de estas tecnologías que en su momento fueron punta, muchas de ellas pues en manos de estas empresas Saibatsu o Gososha después de la Segunda Guerra Mundial, y hay una promoción de la actividad industrial con créditos muy blandos, muy bajos, y se da la concentración pues en la reactivación económica. Esa reactivación económica no fue algo por generación espontánea. Hay hechos históricos que demuestran que pues ayudaron a que Japón regresara al concierto internacional 1952-53, Acuerdo de San Francisco, y otro elemento fue la Guerra de Corea, donde Japón se convierte en un abastecedor importante en términos de logística y de insumos de los Estados Unidos. Y otro fue la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría en el contexto de Asia-Pacífico también genera pues esta idea del nuevo capitalismo japonés, que después se le bautizó como el capitalismo de los gansos salvajes. Esta política de Japón ir al centro y después ir generando una política de reactivación o una política de descanso, implementando la política de promoción de exportadores, exportación de capitales, y después de la fragmentación, que se le llama después, de los procesos productivos en los años 70, 80 y 90, antes de la burbuja. Muchas gracias, doctor. Doctor Tsuyoshi, ¿le gustaría agregar algo? Sí, estoy sorprendido. El doctor Adolfo conoce a Japón más que yo. Sí, exactamente. En el tiempo de alto crecimiento económico de Japón, sí, Japón, el gobierno japonés encargó todo de la defensa nacional a Estados Unidos. Ellos no tenían ninguna idea. Entonces pudieron concentrar todo a la economía. Entonces, sí, por lo menos aparentemente manejó bien la economía o crecimiento económico dirigido por Zaibatsu. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a realizar la tercera pregunta para que inicie también el doctor Laborde. ¿Podrían ahondar más en el tema del vacío de poder y la política sin liderazgo de Japón? ¿A qué se refiere y qué lo causó? Bueno, ya lo explicamos de alguna manera cuando tratamos el tema de la reconfiguración de los partidos políticos, los cambios constitucionales del 47, la ocupación, la transformación, los grandes retos, la reconstrucción, la reactivación económica, tenía mucho que ver con una concentración en la política nacional, pero también había una preocupación de cómo regresar a Asia, porque hay que recordar que pues, el pasado de la Segunda Guerra había dejado sensible a las relaciones internacionales de Japón en Asia. Por eso se estableció pues, el Plan Colombo de reconstrucción, donde Japón participa activamente. Por eso después se crea a través de lo que fue estas agencias de migración y que después se convierte ya y que después Asistencia Oficial para el Desarrollo, se estableció un sistema de pagos. Entonces, yo no le llamaría un vacío de poder, yo lo llamaría una reconfiguración de la política interna con las nuevas condiciones y un relanzamiento de la relación económica con Asia, con sus vecinos, donde hay que decirlo, había países que sí querían a Japón y había países o hay países en donde la relación
económica y sobre todo la relación política es muy, pues es muy delicada. Y ahí entró el tema de los pagos pues por concepto de daños de guerra. Y de esos, pues hay países que todavía hace algunos años recibieron esos insumos o esos pagos. Si haces un estudio de la asistencia oficial para el desarrollo de Japón hacia Asia, pues nos vamos a percatar que la mayor parte de los países que recibieron esa ayuda pues son los que tuvieron de alguna manera alguna relación pues un poco conflictiva con Japón en los años de la guerra. Entonces, yo no lo llamaría, yo lo llamo una reconstrucción de la política interna y una proyección de la política exterior, reconsiderando los factores de la Guerra Fría, número uno, y no politizar para no entrar en conflictos inminentes con Rusia o la Unión Soviética en ese contexto, Corea del Norte y, por supuesto, los otros peligros que se estaban gestando en Vietnam y en Indochina. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Doctor Tsuyoshi, ¿un gusto No, agregar sí, algo? sí, gracias. La verdad no entendí bien qué quería decir este vacío político en Japón, porque a mí me parece no había el vacío así. O tal vez la pregunta que quiere decir, a veces no funcionó bien el gobierno del Partido Liberal Democrático, o a veces o el gobierno japonés no hizo nada en la política diplomática, o tal vez porque el Japón todo encargó a Estados Unidos. Todos pensaban que Japón está defendido por los estadounidenses. Entonces, ellos a veces no hicieron nada. O sí, así es. Gracias. Muchas gracias, doctor Tsuyoshi. La siguiente pregunta es el tema de los cambios constitucionales. La pregunta 4, ¿no? Sí. Claro, De los cambios claro que sí. constitucionales de Japón se vio reflejado en alguna forma en el gobierno mexicano en esos años. Sí, Sí. exactamente, esa es la pregunta. Y bueno, nos pide la señora Saki, que es nuestra traductora, si puede hablar un poco más lento para poder hacer la transmisión. Gracias. Bueno, yo no veo de qué forma los cambios constitucionales de Japón afectaron al gobierno mexicano. Lo que sí creo, lo que sí pienso y estoy convencido, que la nueva política económica de Japón ayudó a que en México y en América Latina, en una segunda fase, se construyeran los cimientos de lo que sería el expansionismo japonés económico en América Latina. Recordemos el establecimiento de empresas japonesas, Nissan, una de ellas, que da pauta al establecimiento de un motor en América Latina. Pero no solamente fue Nissan, sino fueron otras empresas importantes, Sogoshosa, ¿no? Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, ¿no? Nishiwai, entre otras. Entonces, creo que eso de alguna manera ayudó a que Japón viera a México como el epicentro de la expansión económica en la región. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Doctor Tsuyoshi, ¿gusta agregar algo más? Sí, a mí me parece, tal vez esta pregunta quiere decir si Japón cambiaría o cambiara la constitución que afectaría o algo, ¿no? Pero en Japón sí, los trámites para cambiar la constitución es muy difícil o casi imposible y todavía nadie sabe qué hacer. Porque para cambiar la constitución es necesario la votación de toda la nación, no solamente en la Cámara, sino todos los japoneses. Pero ninguna ley ni la constitución dice cómo hacer la elección nacional así, porque tal vez gasta muchísimo dinero, además hay que preparar súper bien o algo así, ¿no? Entonces, tal vez Abe primero quería establecer una nueva ley sobre elección nacional y luego quería cambiar la constitución. Pero
de todos modos era imposible. Así Muchas es. gracias, doctor Tsuyoshi. Y una pregunta más. ¿Cuáles fueron los objetivos primordiales del Triángulo de Hierro que se instauró en el gobierno? Muchas gracias. Bueno, esa pregunta el doctor Tsuyoshi es el indicado en contestar. Él conoce muy bien el tema. Sí, a mí me toca. Sí que, bueno, si quieres Sí. contesto algo, breve, muy breve, yo muy breve. La política de estos tres sectores es una política de consensos. Por lo tanto, la comunicación y la organización entre cada uno de ellos en temas comunes, en la agenda económica, en la agenda política, es fundamental. Hay un dinamismo entre estos sectores que se puede apreciar todos los días en la política en Japón. Sería mi comentario. Sí, tal vez en mi presentación también mencioné el triángulo entre los ministerios y los congresistas ex-burócratas. Ahora son congresistas o políticos, pero antes trabajaba en el Ministerio de Constitución o Ministerio de Economía o Ministerio de Servicio Postal, algo así, ¿no? Y las asociaciones empresariales del sector privado siempre requiere o presiona al gobierno para algún apoyo a ellos o para inversiones públicas que apoyen a ellos. A congresistas, ¿no?, de ex-burócratas, ellos piden estos. Y congresistas y sus propios ministerios consultan y que deciden qué hacer y autorizan las nuevas leyes. Así, teóricamente, en la democracia, la Cámara de Diputados y los ministerios deben independiente entre ellos. Es malo que los dos se fusionan o siempre están juntos, así es malo. Pero en Japón, evidentemente, así por los congresistas, ex-burócratas y ministerios siempre estaban juntos y siempre tenían contacto. Entonces, la Cámara de Diputados y los ministerios siempre estaban vinculados o se fusionaban juntos. Y todavía, a veces intentaron cambiar, pero no cambió nada. Así es el problema de la democracia japonesa, creo yo. Gracias. Muchas gracias. Agotamos las preguntas que nos hicieron previamente en el correo del PUEA. Me voy a tomar la libertad de tomar la pregunta de Silvia Pinto, que dice, ¿hay sistemas de crédito personal en Japón? ¿El endeudamiento es estimulado en su sistema socioeconómico? Muchas gracias. Y cualquiera de los dos que guste responder, adelante. Bueno, hay un sistema de dinero barato en Japón. Es más fácil, digo, porque si tú pones tu dinero en el banco, pues te va a dar nada. Creo que hasta tienes que pagar más por comisiones. Entonces, las tasas de interés son muy baratas y eso es una forma de generar pues el dinamismo del sistema bancario. Hay acceso, por supuesto, hay acceso, lo puedo decir yo de manera personal. En Japón un crédito alto, fíjate, estoy hablando de un crédito automotriz alto para no un japonés, es del 3.9%. Y es alto, es muy alto. En México, un crédito automotriz es del 15% o 14% por lo menos. Entonces, sí hay un estímulo bancario en donde buscan créditos, pero bueno, el tema no es dar los créditos, el tema es pagarlos. Y de acuerdo a la situación económica que se vive no solamente en Japón, sino en muchos países, el consumidor o el japonés promedio es muy conservador a la hora de endeudarse. Esa es mi perspectiva, es lo que yo he visto. Pero bueno, el doctor Tsuyoshi tendrá mejor opinión sobre el tema. Sí, muchas gracias. Tal vez sí, creo yo, los créditos personales o créditos individuales significa las oficinas chiquitas de prestadores del dinero. En japonés se llama sarakin.
y ellos nada más prestan dinero y cobran interés. Y ahora sí, todos estos están integrados en los bancos. Banco Tokio, Mitsubishi, o Banco Sumitomo Mitsui, así, ¿no? Pero antes, o a veces ahora todavía, estos prestadores chiquitos estaban manejados por las mafias japoneses. Sí, entonces cobraban interés mucho más alto que los bancos. Pero mucho más alto en Japón significaba un 15 o 18%. Así fue. Y si no pueden pagar el interés, a veces los chicos de mafia vienen a casa y hacía violencias. Sí. Ahora dice es prohibido. No sé cómo está la situación actual. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias más bien a ambos ponentes. Me voy a dar la libertad de tomar esta última pregunta para luego permitirles hacer algunas conclusiones. Varinia Vega nos pregunta cómo influye esta situación política en las artes. Muy buena pregunta. Doctor, adelante, usted está más envuelto en esta situación. En las artes, ¿arte de qué? Perdón, no entiendo. En las Me artes en imagino general. que sí, que es en general en las bellas artes. Tal vez los artes es el otro tema. Aunque siempre hay muchos problemas en el gobierno o en la democracia en Japón, tal vez no hay mucha influencia. O a veces sí, los que tienen contacto con el gobierno tal vez pueden entrar fácilmente a las universidades de artes en Tokio. La Universidad de Artes de Tokio trata de las pinturas o músicas o teatros. Y dicen, los que tienen contacto con el gobierno, era más fácil entrar allí. Pero tal vez no mucho, creo. Gracias. Gracias, doctor Tsuyoshi. No sé si gusta agregar algo, doctor Laborde. Oh, yo pienso que se refería a de qué forma los cambios políticos en Japón han tenido efecto en las expresiones artísticas en materia política. Yo veo muchas expresiones, veo murales, veo jóvenes cada vez preocupados por temas políticos, veo expresiones de algunos grupos que se manifiestan en la calle, pero bueno, hasta para eso hay horarios, ¿no? Por ejemplo, el domingo pasado, a las 8 de la mañana, pasaba una camioneta de una organización de jóvenes criticando al gobierno, ¿no? Me parece que eso, pues, son expresiones de los nuevos tiempos en Japón, que está regulado, por supuesto, y que de alguna manera también tiene expresiones en el arte, y lo vemos en la cotidianidad en las calles en Tokio. Muchas gracias a ambos ponentes. Voy a darle rápidamente la palabra a la maestra Vania de la Vega. Adelante, maestra. Gracias. La pregunta de Varinia se me hace muy interesante. No tiene mucho que ver con lo que preparamos con la cátedra Jaica, pero si le interesa, el PUEA tiene un libro que se llama Yukio Mishima y sus aportaciones desde México, y aborda la obra de el escritor más leído del siglo XX, el escritor japonés más leído del siglo XX en México, que es Mishima Yukio. Y justamente tiene toda una lectura política, ¿no? de este maestro de las letras, que sin lugar a dudas desde la perspectiva literaria hizo una serie de aportaciones en la narrativa, en la poesía, en el ensayo, ¿no?
pero además su vida misma fue un mensaje político también. Entonces, él estaba convencido que las reformas políticas de la posguerra no beneficiaban al país y que por el contrario había que regresar al Japón tradicional y salvar como este Japón entrado en la modernidad y en el desarrollo industrial y postindustrial, y que había que regresar. Entonces, él está convencido de que tiene que regresar el Japón a la era imperial, que tiene que evidentemente que haber un ejército, que las fuerzas de autodefensa no son suficientes. Él de manera personal tiene la Sociedad del Escudo, que era como su ejército privado, y entonces cuando termina la cuarta novela de su tetralogía final, pues él manda un mensaje, ¿no? Con las fuerzas de autodefensa, diciendo que hay que salvar al emperador, que hay que regresarle el poder que solía tener durante la restauración Meiji, y hace un llamado, ¿no? El llamado no tiene éxito, él veía este escenario como muy probable, y entonces acaba con su vida de una manera que ya en ese momento no se utilizaba, que es el seppuku, ¿no? Entonces, él se practica el seppuku, y con esto da todo un mensaje, sí literario, sí poético, pero además de cómo él estaba instalado en el Japón imperial, de antes de todas estas reformas y de la Constitución y del artículo 9, ¿no? Entonces, bueno, ella, nuestra community manager, nos hizo favor de promocionar la publicación. Es Mishima Yukio, es el autor, y bueno, esta es una obra coordinada por el PUA, evidentemente no la escribió él, es una coordinación donde varios colegas escribieron las contribuciones, sí desde las letras, sí, por ejemplo, interpretaciones del budismo, interpretaciones de los estudios sobre la paz, pero también interpretaciones políticas. Entonces, si les interesa, bueno, eso sería como solamente de una de las disciplinas artísticas de un autor, pero evidentemente hay una serie de aportaciones que cambian, ¿no? Con este Japón más abierto al mundo occidentalizado, si lo queremos ver así. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ya por último, le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes por si quieren redondear algunas ideas que hayan quedado en el tintero. Entonces, voy a empezar conforme empezamos las preguntas. Doctor Tsuyoshi, ¿le gustaría agregar algo más? Ya no más. Gracias, es todo lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Tsuyoshi. Doctor Laborde, ¿le gustaría agregar algo más? No, agradecer a los organizadores, Vania, muchas gracias, al PUA, al YAICA, a los alumnos que tuvieron la gentileza de regalarnos su tiempo, a ti por haber coordinado y poder, pues, dado pauta a nuestras intervenciones. Y nada más recomendar, les voy a hacer llegar los artículos de los que mencioné para que los circulen, y ahí se dan algunos puntos de quiebre en el análisis de la política de Japón del siglo XIX-XX y cómo esto se refleja en otros temas que hoy, por no tener tanto tiempo, no pudimos tocar. Muchas gracias. Le agradezco mucho a ambos ponentes este trabajo de hacer una revisión en tan poco tiempo de un lapso tan grande de la historia de Japón, justo abordando todas las cuestiones, tanto como el doctor Tsuyoshi, de los gastos y de la cuestión económica de lo que pasa en Japón. Luego el doctor Laborde tomando varios antecedentes y dando una perspectiva muy amplia en tan poco tiempo de toda la cuestión de Japón justo un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo no tendría mucho más que agregar, ya que el trabajo de ambos fue bastante impresionante y muy bueno, más que invitarlos a la sesión del próximo lunes. Recuerden que cada miércoles está justamente la transmisión de cada uno de estos videos. Les harán llegar el link entre hoy y mañana. Y el próximo capítulo es el capítulo 3, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que se ha presentado por el doctor Akihiko Tanaka del Graduate Institute for Policy Studies y la maestra Vania de la Vega Shota, aquí presente, del PUEA y de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón. Agradecemos mucho su asistencia y los esperamos el próximo lunes. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A Vania también. Gracias.